Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, viernes 11 del mes de julio del año 2026. Un viernes, señores, con muchas informaciones bastante importantes. El gobierno promete modificar los artículos propuestos por el Colegio Médico. También ahí está abierto el Congreso para escuchar a los sectores que han estado preocupados por los postulados del Código Penal que sancionan la libre expresión. Son muchos las informaciones que tenemos en el día de hoy. También hubo protesta ayer en la Plaza de la Bandera y continúan los cacerolazos. Con relación, señores, a esa protesta de la Plaza de la Bandera, yo creo que es oportuno que el gobierno, el presidente de la República y sus ministros y funcionarios pongan los oídos en el corazón del pueblo. Esa protesta en el día de ayer tiene un significativo bastante amplio. Y la verdad es que el gobierno debe mirarla posiblemente con una óptica distinta a como la han visto otros mandatarios. Sobre todo porque el presidente Luis Abinader no se va a repostular. Y al no irse a repostular, es por eso que ustedes ven que el presidente sobresale con una tasa de aceptación de un 50% o más, mientras que la estructura partidaria apenas aparece con un 20 y algo. ¿Y qué es lo preocupante de esta situación? Que la oposición no ha sabido capitalizar ese descontento que tiene la población dominicana. Un descontento que lógicamente tiene mucho que ver los factores exógenos por el tema de la crisis económica, el alza de los combustibles y esta misma reforma al Código Penal que tiene medidas que hasta cierto punto no han resultado agradables para la población. Y cuando uno se pone a observar qué es lo que se busca con la penalización del delito y se pone a analizar las modificaciones que se le pretenden hacer al Código Penal, entonces uno dice que hay hasta cierto punto una discrepancia. Si el objetivo de la sanción penal es sacar al delincuente, al que comete un delito o una infracción de las calles, para que éste vaya a una cárcel y luego de purgar una pena, entonces salga regenerado a insertarse nuevamente a la sociedad. Entonces, el papel de la justicia debiera ser menos contundente. Porque si lo que se propugna ahora es llevar sanciones que aunque de manera tasativa no dicen que son cadena perpetua, pero que en esencia lo son, ¿cuándo es que se va a reinsertar la persona que comete el delito a la sociedad? Por lo regular, a quienes ese código sanciona es
a los mayores de edad, porque hay un código de menor que tiene penas que son más livianas. Entiéndase que una persona alcanza la adultez a los 18 años y si esa persona comete un delito con 18 años, ¿verdad? Y puede acarrear una pena de 60 y la esperanza de vida en el país es de 74, eso significa para él una cadena perpetua. Y si el objetivo de la justicia es sancionar el delito y reinsertar al delincuente nuevamente a la sociedad, ¿cuándo lo van a reinsertar? Ahora bien, me gustaría que la tomen de aquí. Nosotros desde aquí planteamos que dentro de la reforma del Código Laboral, del Código Penal, debió incluirse la del trabajo público. Y yo sí estoy de acuerdo con esa sanción. Señores, el Estado Dominicano invierte una cantidad que ustedes ni siquiera se imaginan por cada recluso todos los meses. Una vez se estuvo ventilando una estadística y resultó ser que por los privilegios que entre comillas tenían esos reclusos en una ocasión, se invertía más dinero en ellos que en los policías que los custodiaban y que dicho sea de paso también estaban para garantizar la paz pública en todo el país. Pero el Estado Dominicano ha dicho que necesita recursos y yo le puedo dar una fuente de recursos y cómo abaratar el tema penitenciario. Hoy ustedes creen que es justo que nosotros tengamos que contratar mano de obra de extranjera para trabajar en el sistema de la construcción, teniendo ahí un grupo de presos que son unos vagos, que se dedican ahí a hacer una serie de maniobras fraudulentas y hay que mantenerlo ahí sentado y realizan todos los actos ilícitos ahí dentro? No, señores, miren, vamos a agarrar esos presos y vamos a tenerlos con policía como custodia ahí. ¿Y cuánto necesita esta empresa constructora o el Estado para construir viviendas de bajo costo? Bueno, 20,000 obreros. Vamos a coger eso en los sistemas carcelarios, vamos a ponerlo a pegar blow, a cargar varilla, cemento y hacer todo lo que tiene que hacer un albañil y pagarle. Usted le va a pagar un salario quizá no igual que a un trabajador que se encuentra en libertad, pero usted coge y pone esos presos a trabajar y como están ahí, usted le deposita mediante una parte en tarjeta y otra se la da en efectivo para provocar que ellos tengan una cultura del ahorro. Y aquellos que tienen hijos, bueno, una parte de manutención, que es lo que, como la ley establece, ellos pueden mantener su familia desde la prisión, trabajando. Ustedes oyeron al ministro de Agricultura de Línea Ascensión que dijo que tenía que si yo cuántos trabajadores de mano de obra haitiana, vamos a sacar esos presos a cortar guineo para allá. Vamos a pagarle. Que si usted lo tiene fuera de la cárcel trabajando y ellos comiendo, ¿cuánto se ahorra el Estado en comida para esos presos? Y ese dinero se queda circulando aquí en el país. La economía se va a robustecer. Y dentro de esa reforma al Código Penal
esa parte debió haber estado insertada. Es bueno que en la población la persona proteste. Eso es un derecho constitucional. Eso permite una mejor gobernabilidad, porque cuando usted tiene un gobierno que tiene una oposición que es bastante férrea, eso lo obliga a tomar medidas que sean más justas para la sociedad. Y en realidad, la población lo que hace es beneficiarse de esa parte. Con relación a lo que es o se ha considerado como una ley mordaza, los contenidos que tiene el nuevo Código Penal, que establece sanciones severas para las personas que incurren en difamación e injuria, son temas que merecen que se le dé un tratamiento especial. Que no se caiga en la estridencia de sancionar posiblemente algunos comunicadores que estén haciendo un trabajo, vamos a decir, de comunicación responsable por cualquier gesto, pero sí nosotros sabemos que tampoco podemos continuar con ese desorden en las redes sociales y con muchos influencers que sin tener ningún tipo de prueba lanzan acusaciones malsanas en contra de personas a la cual le destruyen la moral. Con relación a lo que es el tema del perjurio, que también es algo que está tipificado en nuestro ordenamiento penal, que de cara al futuro se pretende insertar, hay que tener en ese sentido un ojo visor. Hay que ser cauteloso, porque el perjurio, señores, tiene múltiples manifestaciones y a veces ese perjurio que cometen alguna gente, sobre todo cuando se trata de que alguien está bajo la fe de un juramento en un tribunal. Yo he escuchado, señores, testigos que son preparados en los tribunales para hacerle maldad a personas y bajo la fe del juramento dicen muchísimas mentiras y hay personas que le imponen sanciones severas y otros que también van en calidad de testigo en materia laboral y le dañan el crédito a cualquier trabajador que de manera injustificada haya sido despedido y se obtiene pingües beneficio. Pero también hay otros que en esa misma materia laboral van a favor de trabajadores que nunca han prestado servicio en empresa y también le dañan negocio a otros. Por eso es que la justicia es algo que tiene dentro de su símbolo una balanza, porque esa balanza indica que perjudica a ambas partes y que debe permanecer estática en la mente de los jueces con una espada de Damocles para sancionar al que merezca la sanción y con una venda en los ojos para no mirar quién es el delincuente. De manera pues que bienvenida sea la revisión que se le pretende hacer al Código Penal para que de ahí pueda salir una pieza de la cual todos los dominicanos podamos sentirnos orgullosos. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Y ahora el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Core, la cual tiene infinitas
Entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente Telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, en el país no hay penalización a los comerciantes que venden a sobreprecio algunas de las mercancías porque hay una ley de libre oferta y demanda en algunos productos. Y hago la aclaración porque hay productos como los combustibles que usted no puede venderlo a como usted le dé la gana. Entonces, pero en otras mercancías sí. Y eso ha provocado una disparidad en los precios de esos artículos de consumo masivo. Y las autoridades, yo diría que de una manera irresponsable, cuando usted plantea de que de que algunos comerciantes están abusando en los precios de los artículos, ellos plantean no, sencillamente vaya y compre en otro lugar donde le vendan más barato. Pero con el tema de los artículos de primera necesidad y de la canasta básica, se debe de tener cierto control. Uno de los gobernantes más sagaz que tuvo el país fue el doctor Joaquín Balaguer. Y Balaguer mantenía una estabilidad y un control en los precios de los artículos de primera necesidad, porque había reglamentaciones para que los comerciantes no pudieran vender esos artículos de manera antojadiza. De hecho, había una tabla que debían de exhibir los dueños de los colmados para vender a ese precio. Y si alguien de la población detectaba que estaban vendiendo a un precio superior al que decía esa tabla de amortización de los precios, entonces podía hacer la denuncia y ahí venía la sanción para el comerciante. Eso yo entiendo que es una medida que en cierto punto pudiéramos nosotros estarla retomando
en estos tiempos. Ya ahora las cosas han variado un poco porque la gente tampoco tiene la misma sensibilidad humana que tenían en otros tiempos. ¿Por qué yo le digo esto, señores? Los supermercados en aquellos tiempos eran muy escasos y muchas personas se veía precisado a comprar los productos en los colmados por la sencilla razón. Una gente que vive en un sector, en un patio ahí, va y le pasa por el frente al dueño de un colmado con una compra. Y si luego que se le acabe el dinero, se le acaban los chelitos, después que compraron, y va a buscar algo por necesidad de vecino, mire, yo creo que usted me pague esto, que usted me dé esta mercancía hasta tal día. Le dice, no, porque usted cuando tiene cuarto se va al almacén, pídalo allá. Entonces mucha gente se veía en la necesidad de coger y comprarle a esos colmaditos y esas cosas. Pero cuando usted ve que alguien en un lugar determinado tiene una siembra de plátano y le compran esos rublos allá extremadamente barato, unos 5 pesos, y luego aquí por la cadena de comercialización llega a 40, hay un desbalance bastante grande. Para eso se creó una institución a la cual denominaron INESPRE, Instituto de Estabilización de Precios, que en ese tiempo lo que hacía el INESPRE era que en unos puntos de venta fijo colocaba artículos de primera necesidad para ser vendido al valor que verdaderamente debía de tener el mercado. Y ojalá que el Estado pudiera retomar todo eso. Miren, ahí en la autopista de San Isidro, Tomás Fernández Domínguez, hay muchísimos supermercados y ustedes ven un artículo en uno de ellos y se cruzan al otro y ven que ese mismo artículo tiene hasta 50 pesos más que lo que están pidiendo en el otro. Entonces, en estos momentos de crisis, sobre todo por el conflicto del Medio Oriente, donde el gobierno ha tenido que tomar medidas de emergencia, se hace pertinente que se vuelvan a proliferar esos mercados del INESPRE y que haya puesto fijo y que pueda el Estado captar esos productos que tienen esos productores, valga la redundancia, para ponerlo en algunos lugares a venderlo barato. Pero que no sea, señores, como ocurre ahí en Villamella, que en Villamella uno puesto fijo los miércoles lo tenía el INESPRE, pero cuando la población venía a llegar ya había una fila larga, llena de camionetas y de personas que se encargaban de esos vendedores ambulantes que iban a abastecerse. Yo no sé si es que le mojaban la mano a la persona que llevaban esos camiones con esos plátanos y esa mercancía. El tema es que ellos eran los primeros que se servían para luego salir a revender a la calle, y cuando llegaba el público de a pie, que era para quienes verdaderamente se le debía vender la mercancía, había poca cosa. Esto debe ser tomado en serio. Nosotros vimos que había protesta en el día de ayer en la Plaza de la Bandera. Dentro de las reclamaciones, algunas personas hablaban del alto precio de los artículos de primera necesidad. Hemos podido ver que algunas de las rutas del transporte urbano también
se han visto precisados a hacer aumento en los precios del pasaje, y eso es algo que es un golpe directo al bolsillo de los ciudadanos. Pero también uno debe reconocer que esos factores que motivan el alza de esos precios no están en su mayor parte bajo el control del Estado, porque el incremento en los precios de los combustibles es algo que de manera automática también provoca aumento en los precios, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y este momento demanda que todo aquel que tenga la posibilidad de ayudar a la persona que menos tienen a resolver su problema debe aportar un granito de arena. En esa protesta que ustedes vieron en el día de ayer, es una propuesta, es una protesta que la hacen la gente de la clase media. Porque el Estado Dominicano tiene muchos subsidios que favorecen a la población pobre, y la mayoría de los pobres, a diferencia de otros tiempos que se lanzaban a la calle por los apagones, porque por falta de agua, no están haciendo ese tipo de protesta, porque de una forma u otra reciben de parte del Estado una mesada. Y esa medida de esas asistencias sociales, uno de los forjadores de esa idea fue el doctor Leonel Fernández y el famoso PEME, pagar para no matar, que ese era su eslogan. Entonces, todas esas políticas sociales que nosotros podemos ver, yo diría que a la postre le están haciendo daño a la sociedad dominicana. Es verdad que el Estado debe en cierta medida amortiguar el sufrimiento y el hambre de alguna persona, pero recuérdense de ese welfare en los Estados Unidos que fomentó mucha vagancia. Yo le digo esto, señores, porque yo conozco muchas personas que de acuerdo a la capacidad de generar recursos que ellos tienen, reciben ayuda del Estado, reciben pensiones que hasta cierto punto lo limitan de querer trabajar. Yo conozco una persona que, si bien es cierto, por poner un ejemplo, que está en edad de pensión, pero la longevidad que tiene le permite todavía trabajar sin ningún tipo de dificultad. Pero cuando usted mide su grado de capacidad y lo que él puede ganar en el mercado laboral y lo que recibe por mediación a una pensión solidaria del Estado, no es verdad que va a poder trabajar, porque si usted me va a dar a mí un empleo de 35,000 pesos o 30,000 y yo recibo 25 de pensión, entonces yo voy a soltar esos 25 para pagar transporte caro, para comprar comida en el lugar de trabajo, para mojarme si está lloviendo, levantarme temprano, soportar el boche del jefe y hacer una serie de cosas. Y digo, no, pero yo mejor no voy a trabajar, porque tan pronto yo me integre a laboral y aparezca en una nómina, me van a sacar de la nómina del Estado, que cuando yo tiro los numeritos me van a quedar menos que lo que estoy recibiendo. Y es por eso que en algunos sectores usted dice, concho, yo necesito a alguien para que me deshierve el patio, y usted no encuentra. Usted tiene que salir a buscar un nacional haitiano y pagarle bien, porque ya esa situación de que
yo voy a hacer este trabajito aquí y yo voy a buscarme un moreno para que lo haga porque ellos cobran barato y eso pasó a la historia. Los morenos están cotizados y también están cobrando muy caro. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve. Y ahora el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, miren, yo pudiera decirle que albergo un poco de preocupación por la forma en que se va pintando el panorama político en la República Dominicana. Hasta hace poco, el partido de gobierno, en la mayoría de las encuestas, salía con una puntuación astronómica, 50 y algo. Pero para nadie es un secreto que ha tenido una merma en cuanto al porcentaje. Eso es algo que uno pudiera verlo como algo natural, por el hecho de que ya este es el segundo periodo de gobierno del presidente Luis Abinader y los modelos se agotan. Pero hay una situación dentro de ese panorama y es que la percepción y el nivel de popularidad que tiene el presidente de la República todavía es bastante alto porque está en más del 50%, pero no se asimila al partido. Y como él no va a ser el candidato, sino uno que provenga
de esa institución política, habría que ver si le puede transferir esa popularidad al candidato que vaya a representar al PRM. Ahora, ¿cuál es la situación que se da y dónde que yo digo que está mi preocupación? En que la Fuerza del Pueblo, que fue el partido que llegó en la segunda posición, y el PLD, que son esas las dos fuerzas políticas más importantes, no han capitalizado el disgusto ni el descontento y el porcentaje que ha perdido el PRM en cuanto a la simpatía. No lo han capitalizado. ¿Por qué yo le digo que no lo han capitalizado? La Fuerza del Pueblo en las elecciones pasadas sacó un 28%. ¿Cuánto sacó el PLD? Un 10%. Cuando usted suma ese 28 y ese 10, le da un 38%. ¿Y qué resulta? Que la Fuerza del Pueblo se mantenía con un nivel de popularidad bastante alto y ellos decían en sus mediciones internas que ya estaban rozando al partido de gobierno. Pero el PLD tuvo un repunte, donde yo diría que básicamente ha estado ese repunte. Bueno, en que ellos tienen una serie de jóvenes que han sido los que han estado dando la cara por esa institución y han dejado detrás de la cortina a esos políticos que tienen ya muchos años y que realmente no gozan de una popularidad dentro de la ciudadanía porque fueron tildados en la mayoría de los casos como corruptos. Y eso le ha venido dando hasta cierto punto un realce al PLD. Y cuando usted ve todos esos jóvenes que toda la semana dan declaraciones en la prensa y que ellos también señalan debilidades del gobierno y llevan propuestas y cosas, generan opinión. En la mayoría de los medios de comunicación generan opinión. Dentro de la Fuerza del Pueblo, las cosas son más cerradas, porque ahí está, sin lugar a duda, el que para mí es el líder de la oposición, que es el doctor Leonel Fernández, una persona que sabe conceptualizar, una persona que escribe un artículo semanal en un periódico y ese artículo la gente lo espera y cada vez que habla genera opinión, pero una golondrina no compone un verano, porque solo está él y en ocasiones su hijo Omar Fernández, que a juicio de muchos debía ser el candidato de esa institución, de ese partido político. Pero es un sacrilegio, es una blasfemia a lo interno de la Fuerza del Pueblo promover a Omar Fernández, porque muchos de ellos entienden que debe ser Leonel Fernández. Y cuando eso sucede y veo esos defensores, a mí me provoca un poco de risa. ¿Por qué a mí me provoca risa? Porque la alta dirigencia de la Fuerza del Pueblo está compuesta básicamente por personas que tienen una edad avanzada.
Y yo quiero que ustedes me digan cuál de esos altos dirigentes de la Fuerza del Pueblo puede soportar que si por ejemplo, Leonel Fernández gana, de seguro que tomará su segundo periodo, serían 8. Y algunos de ellos tienen esperanza de ser presidente de la República cuando por ahí viene Omar Fernández. No. Y si ellos se ponen a calcular, como calcula el político, 8 de Leonel y 8 de Omar, son 16. 16 años de gobierno. Esos líderes que tienen la Fuerza del Pueblo, los que al menos son conocidos ante la opinión pública, si alguno de ellos anda vivo, andará con bastón y sin posibilidad de triunfo. Entonces, yo entiendo que cuando ellos le ponen una zancadilla a Omar Fernández, también se están poniendo ellos hasta cierto punto un muro para llegar a la presidencia. ¿Qué ha sucedido? Que dentro del PLD hay un candidato que tenía hasta cierto punto una popularidad estancada, que lo es Gonzalo Castillo. ¿Y qué sucedió? Que a él se le está conociendo un proceso en los tribunales que hasta cierto punto lo mantienen sus júdices. Hasta tanto no haya una sentencia definitiva, él no puede hasta cierto punto ser limitado de aspirar a la presidencia de la República. Pero eso es una situación un tanto complicada. Pero para no decir que eso es algo imposible, sepan que Donald Trump ganó la presidencia en los Estados Unidos y todavía está su júdice y es presidente. Óiganlo bien. Pero cuando se le iba a conocer la medida de coerción, cuando se le iba a conocer la medida de intrusión, perdón, para determinar si se iba a un juicio de fondo o no, ahí vino unas declaraciones que dio la embajadora de los Estados Unidos y había dicho que los gobiernos habían utilizado a los Estados Unidos como outsider para hacerle expediente a los políticos y trabar las posibilidades de triunfo y hacerle daño políticamente. Esas declaraciones las da ella un día antes de que se le vaya a conocer la medida, donde Gonzalo Castillo le dan un no al lugar. Desde que se produjo ese acontecimiento, Gonzalo dijo, voy con todo. Y el nivel de popularidad que ha obtenido es bastante grande. ¿Y qué ha sucedido? Que eso, sumado al trabajo que ha venido haciendo el PLD de reconquistar a su militante, ha provocado que la última encuesta señaló que tienen 19 puntos, al igual que la Fuerza del Pueblo, que de 28 bajó a 19. Y ahora mismo, de acuerdo a la última encuesta, ambos partidos tienen 19. ¿Cuántos son? El mismo 38 que sacaron en las elecciones. Y la baja que ha tenido el PRM se ha ido para aquella persona que no tienen candidato. Para ninguno es el mayor partido que hay ahora mismo en la República Dominicana. Y cuando ustedes ven que una población no se define por ninguno de los partidos políticos, eso debe preocuparle a ellos. Oh, pero eso ha sido lo que ha sucedido allá en el Perú, que la gente perdió la fe en los líderes políticos. Entonces se puso a buscar a otras personas fuera de los partidos y tenemos el caso de Pedro Sánchez
y de otros candidatos. Esos outsiders son los que en un momento determinado pueden tener ciertos niveles de popularidad. Y uno se pregunta, porque ahora yo veo que se está hablando, que Alofoque quiere ser presidente. Y yo digo, pero Dios mío, pero nos estamos volviendo locos. Y ustedes ven que algunos influencers que quieren ser presidentes, pero ustedes se imaginan que nosotros caigamos en esa cuestión de buscar esos outsiders. Pero los políticos tienen que revisarse. Tienen que revisarse y tienen que hacer crítica constructiva y no salir a criticar simplemente por criticar. Porque cuando ustedes ven que la esperanza que tiene este país, si pierde el PRM hasta el momento, es el PLD o la Fuerza del Pueblo, hay que preocuparse. Porque que esos gobiernos que tuvo el PLD, que de ahí se ha desprendido la Fuerza del Pueblo, es lo que ha tenido este país hundido. Y yo le digo, señores, que tomen en consideración lo siguiente. Yo diría a mi juicio que el presidente más honesto que ha tenido este país en toda su historia ha sido el presidente Luis Abinader. ¿Por qué yo le digo esto? ¿Cuáles de los hermanos de Luis Abinader ustedes lo han oído mencionar con cargo en el gobierno y haciendo negocio con el Estado? Ustedes no conocen ninguno. Todo el mundo sabe que Luis Abinader y su familia son dueños de la Universidad OIM. Busquen los programas que ha hecho el gobierno para favorecer con becado a las universidades y busquen a ver si dentro de las universidades que han tenido privilegios se encuentra la de él. No, la de él no está. Y todo lo demás. Pero ¿ustedes creen que eso iba a suceder en los gobiernos del PLD? No, porque nosotros sabemos que aquí hubo personas dentro de ese partido que de ser políticos se convirtieron en empresarios y en empresarios prósperos, porque toda la contrata del Estado iban para sus empresas privadas. Pero eso no se da aquí. Todo el mundo sabe que el presidente es una persona comerciante y que también tiene empresa de fábrica de cemento, pero no ha sido, nada de eso ha sido en provecho personal dentro del Estado. Y aquí hubo un funcionario del PLD que le dieron un privilegio para la exportación de ajo y era más fácil usted meter 50 toneladas de cocaína por la frontera que una cabeza de ajo. No, porque ese era el negocio que tenía un PLDista. Eso había que garantizarlo. Ustedes escuchaban durante muchísimos años algunos fertilizantes que eran populares, que lo conocía todo el mundo, y dentro del PLD hubo alguien que se le ocurrió crear una fábrica de fertilizantes y quebró a todos los demás. Ustedes saben que allá en San Juan hay un ingeniero que se hacían licitaciones y una carretera que salía por 100,000, él hacía la licitación y la proponía que le iba a hacer en 10 millones.
y de adenda en adenda le llevaba 100 y pico de millones. ¿Y quién podía competir con él? Hoy esas son la esperanza que queda para nosotros sustituir al PRM y al partido de gobierno. Miren ahora, los choferes protestan que han hecho peaje y están cobrando ida y vuelta, pero la oposición tiene que estar callado. Ponerse un zipper, porque se le cobra de 100 pesos, pero los peajes más caros lo construyó la oposición. Entonces, por eso que yo le digo que estoy preocupado con esta marcha de la Plaza de la Bandera, porque si el gobierno está perdiendo popularidad y quienes tienen la posibilidad de ganar son personas que le han hecho mucho daño al país y que todo el mundo sabe que de retornar lo van a demoler, van a terminar con él y la corrupción va a seguir de manera rampante. No hay forma de que este país pueda avanzar. Entonces, cuando uno ve el descontento de la población con los partidos políticos y los políticos en sentido general, la situación es peligrosa. Señor presidente, a usted le quedan 2 años y pico de gobierno, porque es en agosto que se asume el gobierno, estamos en julio, usted le quedan 2 años y 1 mes. Usted tiene la posibilidad de reencauzar su gobierno y poner a políticos de su partido en puestos importantes. ¿Usted sabe por qué le digo esto? Porque hay un descontento con la masa del PRM, porque si usted lo buscan para usted hacer actividades políticas, convencer gente y llevarla a votar, y después que usted aglutina a toda esa gente y ellos votan porque usted lo motivó y usted está fuera del poder y no le puede conseguir un empleo. ¿De qué manera entonces un dirigente político de su partido tiene la posibilidad de salir a reconquistar gente nuevamente si lo han votado de los puestos de trabajo? Entonces, faltan 2 años y 1 mes. A usted le queda más de medio gobierno para reencauzar el país y llevarlo por un sendero que sea bastante claro, para que la población le pueda decir a esos candidatos de la oposición: te conozco, bacalao, aunque venga disfrazado. Con esa frase concluimos y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante.